días a todos. Antes que nada quiero darles las gracias a los miembros del Tribunal Tributario por la invitación y darles gracias por estar aquí con este público selecto. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre el tema de patrimonio familiar tributario, mitos y realidades. Un tema muy interesante que causó mucho debate para los que son panameños el año pasado con la aprobación del proyecto 509, que pasó a ser la ley 66 del 2017, que instituye la figura de patrimonio familiar tributario. Pueden observar aquí una tabla con algunos de las tarifas de impuestos de inmuebles que se aplican en algunos países de la región. Una de las causas que causó mucho debate en la aprobación de esta ley fue que el impuesto de inmueble en algunos de los países de Latinoamérica era mucho más bajo que el impuesto de inmueble que tenemos en Panamá. Y digo tenemos porque esta ley va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Pueden observar, la mayoría, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el impuesto de inmueble es del 0.25%. Nosotros tenemos una tarifa progresiva combinada con tarifas que van desde 0, 30.000 y posterior a los 30.000 sobre el valor catastral de los inmuebles, una vez empiezan las exoneraciones, con una tarifa de 1.75 a 2.10%. Tarifas que han mejorado considerablemente con la nueva ley 66 de 2017. Con esta ley se instituye lo que es el patrimonio familiar tributario, una figura que, si bien estuvo incluida como una exención al impuesto del inmueble con la figura de patrimonio familiar instituida en el Código de la Familia, resulta ser un tanto distinta a la figura de patrimonio familiar tributario con que cuenta nuestra ley. Esta figura le otorga una exención a los primeros $120.000 de valor catastral de los inmuebles, ya no los primeros $30.000, siempre y cuando la persona que resida en el inmueble lo haga de manera permanente y con fines habitacionales. Esta figura se instituye con el artículo 764A del Código Fiscal. Como les dije, de uso permanente, la persona tiene que residir una persona natural y debe tener constituir incluso como patrimonio familiar, no solamente demostrarlo, sino que debe solicitarlo, y de esto les voy a hablar más adelante, cómo funciona esta figura. La ley 66 de 2017 refiere al código de la familia, nos refiere al código de la familia con lo que es el concepto de familia. ¿Y por qué? Porque, como les había dicho, el Código de la Familia instituye la figura del patrimonio familiar con otros fines. En este caso sería para proteger la familia, para proteger los bienes muebles, inmuebles de los hijos, de los menores de edad, porque estos bienes, una vez uno los registra, son bienes inembargables y bienes inalienables. La figura del patrimonio familiar tributario otorga más bien beneficios fiscales al uno registrarlo a través de la Dirección General de Ingresos. ¿Y quiénes son estas personas que pueden pedir a la Dirección General de Ingresos este registro, este régimen de patrimonio familiar tributario? Señala el artículo 467 del Código de la Familia: los cónyuges, para ellos mismos o para sus hijos menores de edad, o para solamente estos menores de edad. También el padre y la madre. Y le dice referencia a la I, porque en otros países que también tienen en sus legislaciones el concepto de patrimonio familiar, lo incluyen también como un O. O sea, es decir, que el padre solo, el padre soltero o madre soltera, puede también pedir el beneficio del patrimonio familiar sin necesidad de que sean cónyuges. En el caso de Panamá, sí es importante pues, que ambos, los cónyuges, pues, deban pedir en conjunto este beneficio y a favor de los hijos o a favor de ambos. Y finalmente también puede pedir este beneficio del patrimonio familiar tributario los colaterales y los ascendientes. Los ascendientes, pues, en el caso de los abuelitos, que lo piden a favor de sus hijos menores, de sus nietos, menores de edad, en el caso de los hermanos, a favor de sus descendientes, menores de edad o parientes cercanos. Y el otro beneficio fiscal
fiscal que se incluyó porque se causó pues, muchas conversaciones entre los gremios y la sociedad civil al momento de aprobar este famoso proyecto 509 y pues se mencionaba en los medios, en los diarios, en los colegas, en contra pues porque por solamente la institución del patrimonio familiar sin que no le beneficiaba a aquellas personas que pues tenían familias, tenían una familia pero no estaban casados, o eran madres solteras, o eran jubilados, o personas viudas, y por lo tanto se logró con la aprobación de la ley 66 que se incluyera también la figura de vivienda principal. Quiere decir que cualquier persona que pueda demostrar que reside en una propiedad de manera permanente y con fines habitacionales puede solicitar también el beneficio de la exención de los $120,000 exentos del impuesto de inmueble. Otro asunto importante también es que antes de solicitar acogerse como vivienda principal, el contribuyente debe hacer el estudio y debe entender si forma parte o no de una familia, de acuerdo al Código de la Familia, y por lo tanto, si forma parte de una familia, debe acogerse al régimen de patrimonio familiar tributario. Si no se considera familia o una persona con derecho a solicitar patrimonio familiar tributario, debe hacerlo a través de la vivienda principal. Esto pienso que se hizo de esta manera para evitar que varias personas en una familia pudieran pedir el beneficio de patrimonio familiar tributario con una residencia y el otro cónyuge pedirlo como vivienda principal, ¿no? y utilizar algún régimen, ¿no? Que no está permitido. Estas son las tarifas que se incluyeron con la ley 66 de 2017. Son tarifas, como pueden observar, mucho más bajas a partir del 2019. La primera tabla son las tarifas al día de hoy, que es la tarifa progresiva combinada, donde los primeros 30.000 están exentos, y la segunda tabla es cómo va a quedar a partir del 2019 el impuesto de inmueble para aquellas personas o contribuyentes que decidan acogerse al régimen de patrimonio familiar tributario o a través de la vivienda principal. Esta sería la otra tabla que aplica para otros tipos de propiedades, aquellas que no son consideradas ni patrimonio familiar tributario ni vivienda principal, que serían propiedades industriales, propiedades comerciales, propiedades casas de playa, otras residencias o otro tipo de propiedad que no esté catalogada como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Como podemos observar, las tarifas pues, han bajado considerablemente en consideración de la última reforma de 2010. Y bueno, el tema principal por lo que me invitaron aquí es para hablar un poco sobre cuáles son los mitos y realidades. ¿Y por qué los mitos o leyendas urbanas? Porque hay mucha información se mezcló y se habló mucho en los diarios, hay mucha información. Cuando estuve haciendo esta ponencia, pude ver en internet muchos artículos que causan mucha confusión quizás no tanto para nosotros como profesionales tributarios, pero también para la población en general, porque como este proyecto tuvo varios cambios, mucha información se quedó en las redes sociales y en artículos de colegas y de diarios con información pues, que al final cambió, como por ejemplo este mito donde dice que para constituir patrimonio familiar debe ser una persona natural. Y no es cierto. En el caso del patrimonio familiar, del Código de la Familia, sí es importante que lo soliciten los miembros de la familia. Es muy importante tener la diferencia entre el patrimonio familiar del Código de la Familia, que se registra en otro trámite distinto al patrimonio familiar tributario. En el caso del patrimonio familiar tributario, sí está permitido que el inmueble lo detenga una persona jurídica, que puede ser una sociedad anónima o puede ser una fundación de interés privado o otro tipo de entidad jurídica que detenga el bien. Siempre y cuando podamos determinar que los beneficiarios finales
o los accionistas sean miembros de la familia y sean personas que utilizan el bien en familia, en un solo lugar, en una sola residencia. También es importante comentarles que para solicitar esto, porque es una figura que se utiliza mucho en Panamá, muchas de las familias utilizan las figuras de fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, para proteger su patrimonio, en vez de utilizar la figura del patrimonio familiar del código de la familia. Es importante mencionarles que es importante que el contador público autorizado certifique quiénes son las personas que tienen el control de la sociedad o de la entidad jurídica y quiénes son los accionistas. También estos accionistas deberán declarar a través de una declaración jurada de la DGI que ellos utilizan este bien para residencia como su vivienda principal, ¿no? Para uso habitacional. Okay. Otro de los mitos que pude observar también es que se piensa que el patrimonio familiar tributario debe ser aprobado por resolución judicial y eso es escrito en el registro público, publicado en Gaceta. Ese procedimiento es distinto al procedimiento del patrimonio familiar tributario. Este es el que instituye el código de la familia. Muy distinto. Todavía no tenemos una reglamentación. La ley solamente nos dice que se deberá presentar una solicitud simple a la Dirección General de Ingresos, que la Dirección General de Ingresos va a tener 3 meses para contestar esta solicitud. No sabemos si se va a hacer a través de ITAS o a través de un memorial original. El órgano ejecutivo en este momento está trabajando en eso y al momento pues sabemos pues que si en 3 meses la Dirección General de Ingresos no se pronuncia sobre la solicitud, se va a considerar aprobada. Otro de los mitos también que podemos ver es que se piensa que el patrimonio familiar debe estar libre de gravamen. En el caso del patrimonio familiar tributario no es necesario que la propiedad esté libre, que no tenga préstamos, no tenga hipotecas. De hecho, la propiedad puede estar hipotecada, la propiedad puede tener préstamos, financiamientos garantizados por ejemplo, fideicomisos de garantía o hipotecas, y esto con un tema limitante para solicitarlo. Este extracto que pueden observar lo saqué de un artículo que escribió una colega que estuvo muy pendiente de la aprobación de esta ley el año pasado. Estaba muy, quizás bueno, algunos pueden saber quién es, muy en contra de que se aprobara la institución del patrimonio familiar tributario porque era de manera muy discriminatoria, injusta para aquellas personas que no formaban parte de la familia ideal, por decirlo así, ¿no? Padre, madre, hijos. Y pues hay mucha información donde se señala que para solicitar el patrimonio familiar debe ser miembro de la familia solamente, y no necesariamente así porque posteriormente, ustedes saben, se incluyó la figura de vivienda principal precisamente para apoyar también a aquellas personas que tienen una familia, tienen obligaciones, tienen una residencia principal y también pues tienen derecho a recibir este beneficio fiscal. Lo importante es que estas personas que van también a recibir este beneficio lo hagan a través de la figura de vivienda principal y puedan demostrar que no forman parte de la familia o de las personas que pueden pedir patrimonio familiar a través del código de la familia. También otro de los mitos de leyendas urbanas es que los jubilados no pueden solicitar este beneficio. Realmente los jubilados, pensionados y las personas que tengan la edad para jubilarse sí pueden solicitar este beneficio fiscal, dependiendo si forma parte de la familia a través del patrimonio familiar tributario o en el caso de que sea solamente una persona jubilada o viudo, pueda pedirlo a través de la vivienda principal y aplicar este beneficio. Otro de los mitos que hay en el ambiente es que el tema de los avalúos.
El tema de los avalúos pues, causó mucha incertidumbre y mucha preocupación en los contribuyentes por el hecho de que se pudieran realizar con esta actualización, con esta aplicación de este régimen, avalúos parciales, específicos, generales. De hecho, pues, el decreto 130 fue suspendido en su momento y al final, pues, realmente el hecho de que uno se registre como patrimonio familiar tributario, vivienda principal, la ley nos indica que estas propiedades, una vez estén registradas bajo estos regímenes, no serán objeto de avalúos específicos. Y de hecho, para las otras propiedades, segundas residencias, propiedades industriales, comerciales, que están sujetas a otro tipo de tarifa de impuesto inmueble, ellas, la ley expresamente indica que no se van a realizar avalúos hasta el 30 de junio del 2024. Entonces ya con esto tenemos la tranquilidad de que la NATI no va a realizar este tipo de avalúos expresamente indicado en la ley. Como saben, la exención para la propiedad es hasta los primeros 120.000. Uno de los mitos es que si tengo mi propiedad que vale más de $120.000, no puedo solicitar este beneficio fiscal. Y es totalmente falso. ¿Por qué? Porque puedo pedir la exención de los primeros $120.000 y pagaré de acuerdo a la tarifa de la tabla sobre el excedente. El excedente es de acuerdo al artículo 766 del Código Fiscal. Por lo tanto, si tengo una propiedad que vale $130.000, voy a pagar solamente sobre el excedente de los $5.000. Ok, si tengo una propiedad con un valor catastral de $130.000, voy a pagar sobre los restantes $10.000. Estaba pensando en 125. Los primeros 120.000 están diciendo poniéndomelo a ambos regímenes, dependiendo del que aplique. Gracias, eso quiere decir que están prestando atención. Otro de los mitos también es que si tengo una propiedad, porque saben que al día de hoy las propiedades nuevas reciben exoneraciones dependiendo del valor, 5, 10 o 20 años. Otro de los mitos es que si tengo una exoneración, una propiedad con una exoneración, debo esperar a que pasen los 5, 10, 20 años para pedir este régimen. Y realmente no es tan cierto. Yo puedo hacer el ejercicio y verificar si me conviene o no aplicar el patrimonio familiar tributario en el momento en que entre en vigencia la ley. Y obviamente tengamos también la reglamentación, que es muy importante, y decidir si decido adoptar o no, adoptarme y cambiarme al régimen, dejar la exoneración y acogerme directamente al régimen. Aquí les tengo un ejemplo, que es en el caso del régimen de propiedad horizontal. La propiedad horizontal, para los que son extranjeros y no conocen, son aquellos regímenes donde están formados por apartamentos o donde se comparten áreas comunes. Son regímenes especiales como por ejemplo que le llaman PH, propiedad horizontal. Entonces, estas propiedades, a pesar de que tienen exoneración sobre las mejoras, deben pagar al fisco un 1%. Unos contribuyentes pues no saben y se dan cuenta con esta aprobación de esta ley, pues sirvió mucho porque muchos se han dado cuenta de que tienen que pagar este 1%. Normalmente muchos se desconectan y piensan que como tienen una exoneración no tienen que pagar este impuesto. Sin embargo, hay un 1% y esto va generando recargo con el tiempo. En este ejemplo, en particular, es una propiedad de $135.000, cuyas mejoras tienen un valor de $125.000 y un valor del terreno de $10.000. Al día de hoy, esa propiedad está pagando impuesto de PH, que es el 1% sobre el valor del terreno. Al día de hoy está pagando $100 al año, el 1% de los $10.000. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 66, podría
podría acogerme a ese régimen y dejar mi exoneración de 20 años. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la tabla, puedo aplicar el 0.5% sobre el valor del terreno y las mejoras. En el caso de patrimonio familiar tributario y vivienda principal, se aplica el impuesto sobre las mejoras, el valor del terreno y las mejoras adicionales. En este caso, el valor catastral es de $135.000. Puedo aplicar el 0.5 y esto representa $75 al año. Por lo que en este caso me convendría aplicar la figura de patrimonio familiar tributario justo con el 2019. Esto habría que verlo caso por caso, porque hay casos donde no conviene y es mejor esperar que pasen las mejoras, que pasen las exoneraciones y aplicar posteriormente, cuando ya no voy a tener más exoneración, el sistema de patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Multas. Quería comentarles esto también porque pienso que es importante el tema de la simulación, el fraccionamiento y división para aprovecharse de este régimen de varias maneras. La simulación y el fraccionamiento o división de propiedades para obtener este beneficio tiene una multa que va desde $1.000 hasta $10.000, sin perjuicio de que se pueda aplicar la sanción por defraudación fiscal, por evasión al impuesto de inmueble, por simulación o fraccionamiento que establece el Código Fiscal y el 797. Y finalmente, una figura muy interesante que se incluye en esta ley 6 es la figura de los agentes de retención. Vale, ¿quiénes son estos agentes de retención? Son los bancos, las empresas financieras, empresas que otorgan financiamientos al público que tiene como garantía hipotecas o préstamos garantizados con fideicomisos de garantía. Hay una excepción porque estos agentes de retención no van a descontar el impuesto de inmueble a las propiedades que están dentro del régimen de patrimonio familiar tributario y vivienda principal. Esta figura de agente de retención es para las otras propiedades que no están dentro del régimen, ya les digo, segundas, terceras, cuartas viviendas, propiedades que son comerciales y el resto, otros. La ley las especifica, pero al final se referencia a otros. Así que todo lo que no es patrimonio familiar tributario ni vivienda principal serán los agentes de retención que van a hacer, valga la redundancia, la retención de este impuesto de inmueble. Lo deberán retener, tendrán la obligación de rendir un informe y hacer el pago al Tesoro Nacional. Lamentablemente al día de hoy no les tengo más información porque justamente en este momento se está trabajando en la reglamentación y el órgano ejecutivo está buscando la manera de entender cómo se va a realizar este proceso, si al contribuyente se le va a descontar en su letra mensual de pago de hipoteca o a través de, por ejemplo, de una cuenta de repago, donde mes a mes los bancos, las entidades financieras van a descontar el monto del impuesto de inmueble y van a remitirlo al fisco. Sí. Otro tema importante también es que los bancos van a recibir un crédito fiscal por esta actividad, porque obviamente se van a tener que ajustar a esta ley, lo que involucra más gastos, ajustar sus sistemas contables, sus sistemas informáticos, y la ley 66 de 2017 les va a dar un crédito fiscal en este sentido. Bueno, esperamos que en los próximos meses, este año va a pasar bastante rápido, tenemos elecciones, el otro año tenemos el mundial, los próximos días, esperemos que se apruebe de aquí a fin de año la reglamentación para los agentes de retención y para la manera como vamos a solicitar este sistema de patrimonio familiar tributario. Seguramente vamos a recibir muchas solicitudes. Bueno, no lo que la DGI va a recibir muchas solicitudes para acogerse al régimen, que nos queda a la orden. Muchas gracias por la atención y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan.